A efectos de continuar con nuestro horario establecido, vamos a dar una breve introducción de los ponentes que nos acompañan en la mesa 3. La doctora Laura Castro Zapata, con estudios de doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima y abogada de la Universidad Femenina Sagrado Corazón. La doctora Sara Luz Echevarría Gaviria, egresada de la maestría en Derecho Civil y Comercial, doctorando en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora Ana María Arrarte, con estudios de negociación, conciliación y arbitraje en la Universidad de Harvard, cuenta con un diplomado en Derecho de Electricidad, Gas y Energía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El doctor Jorge Ortiz Pasco, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Piura, director de la especialidad de posgrado en Derecho Registral de esta casa de estudios, consejero del Estudio Chocopar, ha sido superintendente adjunto de la SUNAR. El doctor Juan José Garazútua, abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho y doctorado en Derecho en Ciencias Políticas. Y el doctor Henry Burnett se enfoca en asuntos internacionales de arbitraje comercial e inversionista estatal, junto con litigios generales nacionales e internacionales, socio en King y Spalding en el área de arbitraje internacional. Doctora Laura Castro, en un momento, por favor, solucionamos y le cedemos el uso de la palabra. Bueno, buenas noches con todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por la gentil invitación en permitirme participar en esta mesa con tan distinguidos expositores y yo como moderadora de esta mesa. Asimismo, quisiera agradecer a todos ustedes por haber mantenido la paciencia para escuchar esta última mesa a pesar de la hora, y finalmente dar la bienvenida a la mesa completa y en especial a Henry, que en realidad también es Harry Burnett, porque él viene desde la ciudad de Nueva York. Les voy a hablar de pie. No, ya tengo mesa, pero luego me sentaré. Si ustedes se han dado cuenta, en esta mesa vamos a tratar sobre el tema del laudo. El laudo en su momento cumbre, porque vamos a analizar aquel momento cuando la parte ganadora de aquella decisión que el tribunal arbitral emitió la quiere hacer realidad. Como bien decía un jugador por ahí, tócame que soy realidad. Igualmente el laudo arbitral es el momento donde para poder hacerlo valer, es como la norma lo conoce como ejecución del laudo, es en ese momento en donde desde diferentes puntos de vista esta mesa las va a evaluar. En ese sentido, vamos a analizar la ejecución del laudo en sede arbitral, a cargo de la doctora Ana María Arrarte, en sede judicial, a cargo de la doctora Echevarría, y como parte de la ejecución del laudo interviene también registros públicos. En ese aspecto vamos a analizar con el doctor Ortiz cómo es que se maneja esta regulación registral para poder inscribir un laudo arbitral. Y como punto anterior, casi final, el doctor Juan José va a analizar o nos va a dar cuáles son aquellos lineamientos que tiene la institución con registros públicos sobre esta inscripción del laudo arbitral. Y también tenemos al doctor Burnett, quien va a analizar la ejecución de un laudo proveniente de un arbitraje internacional. Un poco la manera como vamos a proceder el manejo de esta mesa va a ser a través de una serie de preguntas que hemos coordinado y que puedan ser respondidas para que ustedes puedan tener una mejor ubicación sobre el tema que se va a tratar. En lo que respecta al doctor Burnett, que va a tratar la ejecución de los laudos provenientes de arbitrajes internacionales, un poco ubicarnos para, de repente, algunos estudiantes sobre qué se entiende por un arbitraje internacional y de manera muy general, y que el doctor Burnett a lo mejor va a ser un poco más preciso. Se da cuando las partes, al momento de la celebración del convenio arbitral,
tienen direcciones o domicilian en estados diferentes. Basta que se dé solo ese hecho para considerarse que estamos frente a un arbitraje internacional. De igual forma, estaremos frente a un arbitraje internacional cuando aún las partes tengan un domicilio en el mismo estado, deciden que el lugar del arbitraje será en uno diferente. Y cuando la ejecución mayor, digamos de muy buena parte de la ejecución de la relación contractual se tenga que ejecutar en un lugar distinto, esto tratándose de domiciliados en el Perú, de manera muy general. El doctor Burnett va a analizar cómo se va a ejecutar un laudo que proviene justamente de un arbitraje que se acaba de describir, un arbitraje arbitral. Entonces, para ello, sería interesante, doctor Burnett, que usted pueda indicarnos si es realmente importante tener un mecanismo internacional que nos permita poder ejecutar estos laudos. Hola. Un grupo bastante grande aquí. Disculpa, mi español no es perfecto, pero vamos a tratar, ¿no? Es muy importante para tener un mecanismo internacional para enforzar laudos arbitrales internacionales. Yo voy a hablar solamente sobre la Convención de Nueva York y también laudos bajo del sistema de CIADI. Realmente no existe en el mundo convenio que cubre sentencias judiciales, pero tenemos la Convención de Nueva York y un caso en los Estados Unidos dijo que como respuesta a la rápida expansión del comercio internacional luego de la Segunda Guerra Mundial, la Convención refleja los esfuerzos de los empresarios involucrados en dicho comercio para proveer un mecanismo viable para la ágil solución de disputas del día. Pero anteriores acuerdos internacionales no habían demostrado ser efectivos en asegurar la ejecución de los laudos arbitrales. Realmente, y me imagino que unos de ustedes están bien familiar con la Convención de Nueva York, pero fue preparado en el auspicio de las Naciones Unidas. Entró en vigor en 1959. Ahora tiene 156 estados han ratificado y accedido a la Convención. Es políticas pro arbitraje y cuáles son los objetivos de la Convención. Ejecutar acuerdos arbitrales, número 1, no discriminación en contra de laudos extranjeros y 3, ejecución transfronteriza de laudos más rápida y eficiente. Muy rápidamente, los artículos principales, artículo número 1 define el alcance de los laudos arbitrales regulados por la Convención. Extranjeros o no nacionales surgidos de diferencias entre personas naturales o jurídicas. Artículo 2 tiene un mandato de reconocer acuerdos arbitrales. Tienen que estar escritos, que surgen respecto de determinadas relaciones jurídicas concernientes a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. Se debe remitir a las partes a arbitraje si que ellas acordan arbitrar la disputa. Artículo 3 es un mandato para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, que dice que condiciones, ningún Estado contratante impondrá condiciones apreciablemente más rigurosas ni honorarios o costos más elevados al reconocimiento o ejecución de laudos arbitrales extranjeros y no nacionales que los que la ley impone para laudos nacionales. Artículo 4 es requisitos básicos para obtener el reconocimiento de un laudo arbitral. Realmente necesita copia original del laudo para presentar al corte. El acuerdo original referido
arbitraje y una traducción oficial si estás tratando de enforzar o ejecutar el laudo en país con una lengua diferente. Artículo 5 es lo más famoso porque tiene los causales para no reconocer un laudo. Hay 7. Rápidamente, y eso es la importancia, una de las importancias, porque está lo mismo en todos los países que son signatorios al convenio. Pueden rechazar ejecución del laudo por 7 razones. 1, incapacidad de las partes o invalidez del acuerdo bajo la ley, o las partes lo han sometido o la ley del país que se haya dictado la sentencia. 2, falta de notificación de la designación del árbitro. 3, actuación de los árbitros en exceso de su jurisdicción. Eso significa, por ejemplo, si el tribunal emite un laudo y ellos emiten un laudo que no está bajo de la jurisdicción del tribunal, no es parte del arbitraje, pero eso ocurre de vez en cuando, que sale el laudo y hay una pregunta que han contestado el tribunal que no estaba bajo su jurisdicción. Laudo no obligatorio para las partes o laudo anulado o suspendido en la jurisdicción primaria. No sé si yo voy a tener tiempo porque estamos tarde en la noche, pero es posible también para ejecutar o enforzar un laudo arbitral si fue anulado en la sede de arbitraje. Y tengo un ejemplo que quizás si tengo tiempo yo voy a hablar. Número 6, el objetivo de la controversia no es susceptible de resolución por arbitraje en el país fue donde el arbitraje fue iniciado. Y finalmente, reconocimiento a ejecución violaba orden público del país en el país donde se busca el reconocimiento del laudo. Los últimos 2 son flexibles o elásticos más o menos y unas jurisdicciones usan para no enforzar o ejecutar laudos y esos puede ser problemático. También en el lado de CIADI, un laudo CIADI es contra un Estado en un caso de inversionista contra el Estado bajo del convenio de CIADI, y ejecución es realmente un argumento que es más fácil que bajo del Tratado del Convenio de Nueva York. Artículo 53 dice que el laudo CIADI es final, vinculante y bases para anular son limitados por el convenio. Cuando un Estado rehúsa pagar un laudo CIADI o resistir ejecución, esa es una violación de sus obligaciones internacionales, la falta de pagar. Todos los Estados contratantes tienen que reconocer como vinculante y ejecutar obligaciones pecuniarias del laudo como si una sentencia del corte más alto en el Estado. Y también los inversionistas pueden pedir el Estado, el Estado del inversionista para ayudar, convencer por una acción o diferentes maneras para poner presión en el Estado que no está pagando el laudo CIADI. Realmente la mayoría de los laudos de CIADI están pagados porque el riesgo, y también estados pagan bajo del Tratado de Nueva York también, pero ¿por qué?
tienen que estar en los mercados internacionales financieros y también si no pagan un laudo internacional, CIADI o bajo el Convenio de Nueva York, van a tener una reputación para ser antipático a inversión extranjera. Entonces eso es porque es importante. Y los problemas, tomando en consideración los problemas, Henry, que estaba citando, ¿qué riesgos importantes consideras que pueden existir para la ejecución de un laudo internacional? Y si no sé si sería igual los riesgos que se pudieran presentar en un laudo CIADI como en un laudo no CIADI. Yo voy a hablar sobre un laudo no CIADI porque un laudo bajo del Convenio de Nueva York provee consistencia mundialmente, pero también estamos hablando de tratar de ejecutar, enforzar un laudo arbitral en países por todo el mundo y tienen sistemas legales diferentes y, por ejemplo, el proceso judicial local puede ser complicado donde quiere enforzar leyes locales, se pueden estar no favorables a arbitrajes, costos excesivos, retrasos significativos. Por ejemplo, si va a tratar de enforzar un laudo en Nigeria, un lugar así, es dificilísimo. Corrupción o falta de experiencia de las cortes también se puede ser problema. Disipación de activos del deudor también causa problemas. Entonces, antes de comenzar o al inicio de comenzar un arbitraje, debe pensar en buscar o pedir medidas cautelares para tratar de congelar los activos de deudor potencial. Y hay mecanismos en Nueva York, por ejemplo, que se puede congelar el dinero del deudor antes que comienza el arbitraje. Y hace un momento hiciste referencia a la posibilidad de anular un laudo en la sede arbitral. ¿Es posible poder ejecutar un laudo anulado? Sí, es posible. Hay un caso famoso que uno de mis socios fueron los abogados, Cooperación Mexicana de Mantenimiento Integral contra Pemex, Exploración y Producción, entonces contra la empresa petrolero estatal de México, ¿no? Y Comisa fue nuestro cliente y PEP, yo voy a referir a los dos, Comisa y PEP, tuvo un acuerdo para arbitrar disputas. En diciembre de 2004, ellos tuvieron una audiencia arbitral y lo terminaron en México. Y el demandante ganó como $300 millones. Después, México cambió una ley que dice que este tipo de disputa no es susceptible a arbitraje, ¿no? Y después el laudo fue emitido a favor de nuestro cliente. Entonces fuimos a ejecutar en la corte en Nueva York y la corte de la primera instancia federal confirmó el laudo para ejecución. Después, como 8 meses después, corte en México anuló el laudo. Y entonces Pemex o PEP apeló la sentencia de primera instancia y la Corte de Apelación, ¿cómo se dice?, anuló la sentencia de Corte de primera instancia, pero mandó al Corte de Apelación, mandó al Corte de primera instancia y tuvimos una audiencia con muchos testigos y todo. Y es posible, bajo del Convenio de Nueva York, para
para ejecutar, confirmar un laudo porque del lenguaje del tratado, y el juez decidió que, mira, ese proceso en México que fue completamente, no fue debido proceso ni uno, y yo no voy a reconocer, yo voy a ejecutar o confirmar este laudo arbitral. A ver, hay un caso y tengo que traducir. Un corte puede confirmar un laudo anulado donde la anulación extranjera es repugnante a nociones fundamentales de lo que es decente y justo. Y este juez decidió eso. Yo he visto otros casos, es bastante raro para tener para confirmación de un laudo en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando fue anulado en otro país. Yo he visto otros, en mi opinión, mucho más, ¿cómo se dice en español? Egregious. Ejemplos de una anulación en otro país que claramente fue corrupto o algo así, y los jueces en los Estados Unidos muchas veces dicen que no vamos a confirmar nada porque fue anulado allá en Malasia o otro lugar. Y eso incluyó un caso que tuvimos demandado, fue tratar de anular en Malasia como 3 años después de la expedición de ¿cómo se dice? The statute of limitation. Prescripción. Entonces, sí es posible, es raro, pero este juez en Nueva York, él pensó mucho en eso, y tuvimos una audiencia de casi una semana con muchos testigos y expertos en derecho mexicano, y gracias a Dios el cliente tiene el dinero, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Henry. Lástima que no tenemos tiempo porque sé que habías traído varios casos para poder analizar, pero según las directivas que nos han dado, tendríamos que continuar con el poco tiempo que tenemos. En esta oportunidad le vamos a ceder la palabra a la doctora Ana María Arrarte, quien va a tocar el tema de la ejecución de laudos en sede arbitral, teniendo que contestar la pregunta medio macabra de si esa facultad de ejecutar el laudo en sede arbitral ya deberíamos considerarla como muerta o es que, como usted, o es que algo todavía se puede hacer. En ese sentido, yo creo, de acuerdo a las conversaciones que tuvimos con la doctora Arrarte, sería interesante que ella pudiera iniciar la exposición manifestando si esta ejecución arbitral, esta ejecución del laudo en sede arbitral es potestad inherente al ejercicio de la jurisdicción. Sí, antes de contestar la pregunta, que lo hago en unos segundos, creo que primero agradecer al Centro de Arbitraje por permitirme estar aquí, por darme la oportunidad de compartir algunos puntos, algunas dudas, de aprender de los expositores, de quienes estoy segura que el día de hoy me voy a llevar algo, ¿no? que me va a servir, y creo que eso es lo importante. El tema de la ejecución de laudos, específicamente la ejecución arbitral de los laudos, debo admitir que es algo que me cautivó muchísimo cuando entró en vigencia la nueva ley que incorporaba esta posibilidad, ¿no? Porque para todos nos queda claro de que lo que queremos cuando vamos a un proceso arbitral, cuando las partes pactan ir a un proceso arbitral, es un mecanismo que sea expeditivo, que sea rápido, que los costos no sean desproporcionados, y cuando hablo de costos hablo de tiempo, de esfuerzo, de dinero, y finalmente que la decisión que se obtenga sea ejecutable,
y sea ejecutable en el plazo más breve posible. De nada me sirve un proceso muy rápido en el que tengo una decisión que no se puede ejecutar. La posibilidad de la ejecución por parte de los árbitros yo creo que era un plus, y de hecho es un plus al que no le hemos sacado el provecho debido. O sea, creo que hay que buscar una manera de que pueda funcionar. Entonces, respecto de la pregunta macabra, yo creo que nada está muerto cuando tenemos tantas cosas por hacer y por enfrentar el tema para abordarlo mejor y aportar. Y sobre esa base, creo que es importante tener en cuenta, ¿esta es la pregunta? O sea, súper espontáneo, como han podido advertir. Eso quiere decir que nos hemos preparado, así, y es importante. Y aquí viene el tema, ¿no? Que es, en el Perú los árbitros naturalmente tienen facultades para ejecutar los laudos, y la respuesta es naturalmente no, ¿no? Lo que ocurre es que la ley permite que las partes otorguen al árbitro potestades de ejecución. Potestades de ejecución que vamos a ver tienen sus límites. Van a tener límites muy claros en el uso del jus imperium, en el uso de la fuerza, por ejemplo, pero eso no quiere decir que los árbitros no estén en aptitud de ejecutarlo, porque no todas las ejecuciones requieren el uso de las fuerzas. Entonces, está condicionado a que las partes acuerden darle esta facultad al tribunal, a los árbitros, o, en su defecto, que las partes se hayan sometido a algún reglamento arbitral cuando estamos frente a un arbitraje institucional, donde sí se prevé la ejecución. Y es importante señalar, como lo voy a decir en un momento más, que todos los reglamentos arbitrales que tenemos, por lo menos en nuestro país, recogen la facultad de ejecución. Y creo que esto es algo importante y que no siempre es percibido. Muchas veces las partes se someten de frente a un arbitraje institucional regido por las reglas, por ejemplo, del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, y no reparan que con eso están dando a los árbitros también facultades de ejecución. Y creo que este es un punto que explorar. La norma que da estas facultades de ejecución también señala, ¿sí? Y creo que esto es parte del problema, parte del virus que está originando que no funcionen las cosas como deberían, dice que el tribunal tiene estas facultades y las partes se las dieron, pero a su vez y a su sola discreción, el tribunal arbitral pues, puede disponer que no corresponde la ejecución arbitral sino judicial, porque a su discreción eso es lo pertinente. Entonces, basta con la discreción del tribunal, que tiene facultades de ejecución, a quienes las partes le han dado facultades de ejecución, si decide, mejor que lo vea el Poder Judicial. Y la verdad, sea dicha, esto es lo que normalmente ocurre. Los árbitros, en su gran mayoría, no quieren o no queremos comprarnos un pleito de esa naturaleza. Entonces, de alguna manera, termina siendo un doble rasero, ¿no? Queremos ser quienes realizan una función jurisdiccional y ser casi jueces, pero no queremos ser jueces en la parte fea, ¿no? Que es la parte de la ejecución, ¿no? Y allí decimos, no, mejor que esto vaya al Poder Judicial, porque allí tiene el uso de la fuerza y puede hacer cumplir las decisiones. Entonces, creo que es parte de lo que tenemos que cambiar. Y aquí están las disposiciones de tres centros, ¿no? El Centro de Arbitraje de la Universidad, donde expresamente considera la misma lógica. Concretamente, cuando las partes se someten al reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio, de la PUC, perdón, y también de la Cámara y también de AmCham, están dando a los árbitros facultades de ejecución. En este momento, quien tiene facultades de ejecución más limitadas es la Cámara de Comercio de Lima, donde se establece que esta facultad de ejecución solamente se puede dar en arbitrajes nacionales, no en arbitrajes internacionales. O sea, ha establecido expresamente, dice que por excepción podrá otorgarse esta facultad. Y también considera que a su sola discreción puede disponer que los actos de ejecución sean realizados por el Poder Judicial.
Entonces, el punto ¿es una facultad inherente por ser árbitro? No. ¿Es una facultad que viene de la norma? No. Lo que ocurre es que la norma autoriza a las partes a pactar y a darle al árbitro o a los árbitros, al tribunal arbitral, esta potestad de ejecutar. Siempre que, entonces, va a existir un pacto, en ese sentido, corresponderá que los árbitros se pronuncien y además, en la medida que tenga el límite natural, que es que no pueden usar la fuerza, ¿no? Entonces, sí creo que, si me preguntan por qué no está funcionando la ejecución arbitral, yo creo que por ese virus que está en el artículo 68. El de la discrecionalmente puedo decidir que si no, mejor que lo vean, si considero que es mejor que lo vea el Poder Judicial, es mejor que lo vea el Poder Judicial. Y claro, yo como árbitro también es mejor que lo vea el Poder Judicial, ¿no? Porque no quiero tener un nivel de situación tan delicada, ¿no? Pero creo que pasa por asumir y dejar de tener una doble medida, ¿no? Una función jurisdiccional, si me dan esa facultad de ejecución, si las partes me han confiado finalmente un encargo tan importante como ese, del que depende finalmente la eficacia del arbitraje, pues creo que lo que corresponde es estar a la altura de eso y asumir, más allá de nuestros miedos naturales, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Esa es la primera pregunta. Ana María, y tomando en consideración esas limitaciones a esta potestad de poder ejecutar el laudo en sede arbitral, eso quiere decir que no en todos los supuestos se puede ejecutar un laudo en sede arbitral. Entonces, ¿cuáles serían esos supuestos en los que cabría, Sí. en todo caso? Creo que primero debemos partir del escenario cuando nos es útil. O sea, casi siempre los árbitros, en la medida sea porque las partes pactaron, pero debo confesar que este es el caso menor, no es común que las partes pacten la ejecución judicial, pero sí es muy común que las partes se sometan a un reglamento que tiene incorporada la facultad arbitral. Entonces, lo primero es, hay que ser conscientes cuándo tiene sentido pactar la ejecución arbitral. De hecho, cuándo tiene sentido ir a un arbitraje. Y lo digo ¿por qué? Porque hay casos donde claramente no tiene ni pies ni cabeza recurrir a este mecanismo. Si lo que está en discusión, por ejemplo, es un simple y común contrato de arrendamiento, donde lo que se va a discutir es la desocupación del inmueble y el pago de la renta, ¿qué hago en un arbitraje? Porque lo que va a ocurrir es que va a salir el laudo y me va a decir, te tienen que pagar. Y efectivamente, el demandado tiene que salir. Así que corresponde que sea desalojado. Y yo le digo, ya señora, ahora desalójelo, pues, ¿no? Entonces, yo creo que es conveniente que eso lo vea el Poder Judicial, porque claramente ahí hay un tema de uso de la fuerza, ¿no? O sea, si sale espontáneamente lo notifiquen enhorabuena, pero eso no suele ocurrir, ¿no? Entonces, allí realmente no tiene sentido porque es claro y es previsible que la ejecución que viene va a necesitar coercio o va a necesitar el uso de la fuerza. Pero hay otros casos donde creo que es perfectamente viable la ejecución arbitral. Y allí los he indicado. El primero es, por ejemplo, cuando estamos frente a un laudo que tiene un contendido, un mandato declarativo o constitutivo, que alcanza, esto es importante, únicamente a las partes del convenio arbitral, y el laudo no va a requerir una ejecución mayor, creo que es perfectamente posible que se ejecute. Por ejemplo, si estamos hablando de la declaración de la resolución de un contrato, a la hora que notifico el laudo se está ejecutando, se declaró resuelto o no resuelto, nulo o no nulo, porque no va a requerir actos posteriores. ¿Okay? ¿En qué otros casos? Yo creo que también es perfectamente viable una ejecución arbitral cuando estamos frente a una decisión de condena, una obligación de dar, hacer o no hacer, pero específicamente coloquémonos en la de hacer. De modo que, ¿qué ocurre si notifico a la parte perdedora y le digo, corresponde, por ejemplo, que otorgue la escritura pública y me dice, sí, pero no lo voy a ejecutar? Y el árbitro le va a decir, pero tiene que ejecutarla, señor. O sea, y además tengo facultad jurisdiccional, le cita la norma de la Constitución, usted tiene que cumplir. Sí, pero no. No lo voy a hacer. Entonces, allí el tema es que el árbitro ahí se puede quedar,
Porque puede decirle, no se preocupe, señor, usted no lo va a hacer. Ok, usted se ha sometido a este proceso, usted acordó y se sometió libremente a un arbitraje. Y en ese arbitraje yo tengo facultades de ejecución. Entonces, lo que va a ocurrir es que yo me voy a subrogar en su lugar y voy a firmar finalmente la escritura pública por usted. Eso quiere decir, en la medida que el acto de ejecución no implique el uso de la fuerza, ¿no? Y, por ejemplo, el árbitro esté en aptitud de subrogarse en la posición de quien tiene que ejecutar, creo que es perfectamente válido que estemos ante ese escenario. Lo que ocurre es que necesitamos que los árbitros se animen a hacer eso, ¿no? O sea, todavía no llegamos a esa segunda parte, ¿no? O sea, ahí va a ser eficaz la ejecución. Pero de que se puede, se puede. O sea, que no se haga es otra cosa, ¿no? Luego, también es perfectamente válido cuando estamos en una situación donde la ejecución requiere la intervención de un tercero. Fíjense bien, esta es la parte tal vez más gris o más álgida. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo obligue a la otra parte y a la parte que firmó su convenio porque se obligaron a respetar el arbitraje, porque se sometieron a un arbitraje y porque me dieron competencia a mí como árbitro para resolver. Y otra cosa muy distinta es que para ejecutarla tengo que recurrir a un tercero que no firmó ningún convenio arbitral para decirle, tienes que cumplir. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Lo más común es cuando estamos frente a entidades bancarias o financieras, ¿no? Y hay que trabar algún tipo de embargo, ya no como medida cautelar, sino como medida de ejecución. Tiene que ejecutar una carta fianza, tiene que embargar, tiene que retener. Entonces, obviamente, allí nos encontramos frente a dos problemas. Y la primera reacción, vamos a ver, la primera reacción va a decir, mira, yo no ejecuto nada, primero, porque obviamente, si estamos frente a un banco o una institución financiera, tiene su corazoncito, ¿no? Tiene su lealtad con su cliente. Y en la medida que pueda demorar la ejecución, lo va a demorar. Y en la medida que pueda no embargar las cuentas, no se las va a embargar. Y en la medida que pueda no ejecutar una carta fianza, va a hacer lo posible por no ejecutar la carta fianza. ¿Y qué nos va a decir? Yo no me sometí a ningún arbitraje, no somos parte de ningún convenio y no tenemos por qué ejecutar lo que se ha dispuesto en un proceso que nos es ajeno. Pero esa, en mi opinión, no es una respuesta que pueda ser sostenible. Primero, la misma Constitución le da al arbitraje la facultad jurisdiccional, le da potestad jurisdiccional. Segundo, dentro de esas potestades otorga a las partes la posibilidad de que le den facultad para ejecutar. Muy bien. Al momento de ejecutar, el tercero tiene que ser muy consciente de lo siguiente. Yo no estoy ejecutando bienes de un tercero. Yo no estoy ejecutándole al tercero nada. Yo no estoy afectando al tercero. Yo estoy afectando a la parte que sí firmó el convenio arbitral, estoy afectando a la parte que sí se sometió al arbitraje y que está obligado a cumplirlo. Simplemente que requiera la intervención del tercero no quiere decir que este tercero sea afectado, porque no lo es. Una institución financiera no es afectado cuando ejecuta un mandato arbitral y debería cumplirse. El tema, felizmente, pero ya lo va a explicar con mayor detalle el doctor Ortiz, en lo que es registros públicos, decisiones arbitrales, que es muy típico, no va a requerir de ir al Poder Judicial para la ejecución. ¿Por qué? Porque en registros sí, fíjate, pueden expedirse partes arbitrales y se ejecuta. Y es exactamente la misma función, es un tercero que está, finalmente, es el vehículo a través del cual se ejecuta una decisión que afecta a una de las partes que sí ha sido materia del proceso. Entonces, esa es la figura y creo que ese es el problema, ¿no? El problema es, ¿y qué pasa cuando ese tercero, esa institución financiera, me dice, serás muy jurisdicción o muy árbitro, pero yo no voy a ejecutar tu mandato? Y solamente voy a hacer caso cuando venga una decisión judicial que me haga cumplir. No, no te voy a hacer caso. O sea, yo puedo sacar todas las normas, todos los pergaminos, todos los actuados arbitrales y me va a decir, sí, pero no te voy a hacer caso. Y allí, lamentablemente, los árbitros no contamos con facultades de ejecución. Allí
porque lo que viene es hacer uso de la fuerza, ¿no? Y ya no podemos, Entonces, hasta allí llegamos. Cuando el tercero se rehúsa, esto se va a trasladar al escenario judicial. Entonces, sí creo que ¿por qué no está funcionando? Este es uno de los temas. Porque finalmente cuando el tercero se rehúsa, no existe un mecanismo para obligarlo. Necesitaríamos, no sé, que existe una norma que expresamente lo diga. Pese a que yo sí creo, sinceramente, que sí existe la posibilidad de ejecutar. Primero, porque es una facultad jurisdiccional. Segundo, porque la norma lo autoriza. Y tercero, porque la propia ley de arbitraje dice que cuando las normas hacen alusión a un mandato judicial, debe entenderse también o equiparable a un mandato arbitral. Legalmente no hay una razón que justifique esa situación, pero de que en la práctica se da, se da. Y yo creo que este es el nudo que ha determinado que finalmente no cumpla el rol que debería. ¿Existía alguna manera de superar esto? Sí. Y de verdad, yo lo digo siempre que me piden que hable de ejecución. Hasta ahora no he tenido éxito, pero voy a seguir en el intento. Sí existe, y creo que es bien importante. Esta segunda disposición complementaria de la ley de arbitraje dice expresamente: las instituciones arbitrales podrán celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas a efectos de facilitar la ejecución de las medidas cautelares o de los laudos a cargo de los tribunales. ¿Se imaginan ustedes qué importante sería que tengamos una institución arbitral que tiene un convenio, por ejemplo, con las instituciones financieras y que las instituciones financieras se comprometan a la ejecución sin necesidad de un requerimiento judicial? ¿Acaso eso no significaría que tiene un valor agregado? No, o sea, yo les aseguro a los centros de arbitraje que van a tener muchos más casos si tuvieran una cláusula como esa, que de alguna manera facilita a las partes y permite evitar el tránsito por el Poder Judicial, que es inevitablemente engorroso por la carga judicial y todo lo que nosotros conocemos. Entonces, creo que este punto está en la ley desde hace muchísimos años. Hasta ahora que yo conozca, de repente es ignorancia mía, pero no conozco de ningún convenio de cooperación que se haya firmado. Y sí creo que esta es una vena súper importante que en tanto no se use va a ser una oportunidad desperdiciada, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctora Ana María, por su exposición. Ahora vamos a escuchar la exposición de la doctora Echevarría, quien nos va a comentar sobre la elección de los laudos en sede judicial. Acá es interesante porque creo que parte de la problemática que puede existir para poder ejecutar un laudo en sede judicial también es el cómo es que resuelven los árbitros, cómo es que los laudos llegan al Poder Judicial. Doctora, usted de repente nos va a poder explicar cuáles son esos inconvenientes que usted ha visto en su práctica para que se pueda ejecutar de manera íntegra un laudo en sede arbitral. Buenas noches. Bien, voy a continuando con la exposición de la doctora Ana María Herrarte. Muy interesante hacernos recordar de esta disposición final de la ley de arbitraje, pero mientras exponía iba pensando yo en la ley de garantía inmobiliaria, que realmente es viable, sobre todo lo vemos nosotros en los procesos de incautación de vehículos, que si la ley no hubiera recogido esa posibilidad de un inicio, otorgar esas facultades al privado, es ciertamente difícil, porque hay resistencia por parte de los terceros para cumplir los mandatos. Si es que o voluntariamente no hay las facultades otorgadas, donde ya pues es irreversible, ¿no? Tiene que cumplirse esta delegación, o a través del mandato judicial. Y sí, pues es comprensible que en sede arbitral no se quieran comprar el pleito de una ejecución que de pronto es complicada. Abordemos ahora la ejecución de estos laudos
ya tenemos un laudo, terminó el procedimiento arbitral, el laudo, y ahora lo necesario, que es la ejecución. No se pudo en sede arbitral, o no se hizo, no se quiso, en fin, y lo único que queda para el justiciable, porque lo es, aún en sede arbitral, es voltear al Estado, que es el que tiene la capacidad de hacer cumplirlo coercitivamente. Y esta potestad la tenemos en el artículo 59 de la Ley de Arbitraje, que nos coloca como subsidiariamente en nuestro rol complementario, porque ¿para qué tenemos un laudo si no lo vamos a poder ejecutar? Y volviendo al círculo, es el Poder Judicial el único que nos puede garantizar ese cumplimiento por el ejercicio de la fuerza. ¿Por qué? ¿Cuál es la base legal nuestra para poder ejecutar un laudo? Sabido es que estamos ante una jurisdicción arbitral que tiene, como no, origen en la Constitución, reconocida así, pero ciertamente no goza de los mismos atributos que la jurisdicción plena del Estado. Entonces, en donde aparece es cuando necesitamos de esa fase coercitiva que solamente tiene el Estado. El laudo arbitral tiene la calidad de una sentencia con cosa juzgada, es decir, expedita para ser ejecutada. Sin embargo, justamente en esa fase de la ejecución es donde vamos a necesitar la presencia del Estado y a guisa de actuación complementaria. El laudo tiene calidad de título ejecutivo y eso es lo que nos dice nuestro Código Procesal Civil, pero sí una recomendación, una advertencia, lo dice la norma y lo dice también nuestra propia formación, pero a veces en el ejercicio nos olvidamos un poco de esto que es elemental. Como título ejecutivo, este tiene que contener prestaciones que sean expresas, ciertas y exigibles. A veces pasamos por alto ello. En prestaciones ciertas, expresas y exigibles tenemos pues que del mismo título tiene que emanar quiénes son los obligados, quién es el acreedor, en qué consiste esa prestación y además si esta es reclamable, exigible, condiciones cumplidas, plazos vencidos, de lo contrario, no podrá ser ejecutado por no contener una prestación con estas características. Para que sea título ejecutivo, necesariamente tiene que contener estas tres cosas o estas tres características. Ejecución del laudo arbitral. Tenemos entonces la ejecución compulsiva, que solamente la puede ejercer los jueces, y luego, de manera voluntaria, porque estamos en ese ámbito, los árbitros, en sede arbitral. Los jueces, ¿por qué? Porque somos los únicos a quienes el Estado nos reconoce ese atributo del coercio. Nosotros nos encargamos de la ejecución forzada. Tomando el ejemplo del arrendamiento, que a veces pactan pues el arbitraje, arrendamiento y subsecuente desocupación del inmueble y entrega de la posesión, evidentemente va a implicar el ejercicio de la fuerza. Entonces, la conveniencia o no de incorporar un convenio arbitral para estos efectos, bueno, es un tema que las partes tienen que evaluar. Los jueces, entonces, ejecutan el laudo porque tienen el ejercicio de la fuerza pública. Los árbitros pueden hacerlo siempre que giren en torno a las facultades de ejecución que los propios privados le otorgan. El tratamiento de la ejecución del laudo arbitral lo tenemos en la actualidad con el Decreto Legislativo 1071 y en sede judicial también lo tramitamos a través del Código Procesal Civil
y ambas tienen que compatibilizarse. A ver, en sede del decreto legislativo 1071, es decir, sede arbitral, se lleva a cabo el proceso arbitral y nosotros en ejecución netamente es un proceso judicial. La cobertura de la ejecución en sede arbitral podríamos decir que es parcial porque no podríamos completar ese circuito de la ejecución forzada. A nivel judicial, ciertamente, la jurisdicción es plena, es total, porque desde el reclamo del cumplimiento hasta la ejecución forzada es donde vamos a intervenir. El objeto es seguir, pues, una ejecución forzada en sede judicial para complementar también aquella ejecución que puede haberse iniciado en sede arbitral y suspendida o detenida ante la inminencia de la necesidad de la fuerza pública, donde vamos a tener que, de todas maneras, y a las partes, que recurrir al Poder Judicial. El juez competente para tramitar la ejecución de un laudo es especializado en lo comercial y en el lado derecho mío, que es izquierdo, tenemos que el tratamiento de la ejecución del laudo está dentro de una generalidad de los procesos únicos de ejecución. Por tanto, acá, para tramitar la ejecución de un laudo, es el juez especializado en lo comercial. Sin embargo, en las otras ejecuciones, en virtud de otros títulos, en sede judicial, puede ser, dependiendo de la cuantía, también ser competente el juzgado de paz letrado. Las causales de defensa. En este caso, la contradicción, que es la defensa que ejerce el ejecutado en los procesos de ejecución en sede judicial en general, son, sabemos bien, en tres grupos: aquellas que sacan el título o la obligación contenida en él. Ahí hablamos de la inexigibilidad o de liquidez de la obligación, nulidad o falsedad del título, extinción de la obligación. ¿Qué se busca? Acreditar con medios probatorios que también son restringidos, pero de todas maneras tenemos un interés, declaración de parte, documentos y pericia. De todo este grupo de procesos ejecutivos en sede judicial, tenemos uno en particular que es equiparable, por supuesto, con el laudo arbitral, que es la ejecución de resoluciones judiciales. Y ahí sí vamos a tener similitudes en el tratamiento de la ejecución de laudo en sede judicial. Acá las causales de contradicción, si se quiere, llamadas causales de oposición por el decreto legislativo 1071, es únicamente estos dos extremos, es el cumplimiento de la obligación. O sea, la parte ejecutada, para oponerse a este requerimiento de ejecución de un laudo, solamente puede invocar el cumplimiento de la obligación, al igual que en la ejecución de las sentencias, en las resoluciones judiciales. El único medio de defensa que tiene o causal es el cumplimiento de la obligación. E igualmente, habida cuenta que un laudo se equipara a una sentencia con calidad de cosa juzgada, también su oposición radica en el cumplimiento de la obligación. El decreto 1071, decreto legislativo, nos señala también otra causal por la cual se puede uno oponer a la ejecución de un laudo, que es la declaratoria de suspensión de la ejecución. ¿Quién declara esta suspensión de la ejecución? La sala comercial que estuviera conociendo y hubiera resuelto ante un pedido de suspensión en un proceso o en un recurso de anulación del laudo arbitral. Entonces son solo dos posibilidades para poder oponerse a esa ejecución: cumplimiento o la suspensión ordenada por un juez superior de una sala. Los medios probatorios para acreditar estas causales es en el proceso ejecutivo de anulación del laudo solamente los documentos.
documentos mientras en contra de... ¿Qué cosa tiene que verificar el juez para expedir el mandato ejecutivo ante un pedido de ejecución del laudo? Primero que nada, esto está referido a la presentación del laudo arbitral, a la obligación, tiene que contener obligación expresa, cierta y exigible. Y penosamente hemos encontrado a veces procesos de ejecución que se tienen que declarar improcedente porque no despacha ejecución lo que ésta contiene. Y ahí sí sería una invocación para que las partes, sobre todo, cautelen que el tribunal al momento de laudar cumpla efectivamente en que su mandato contenga estas tres condiciones. De lo contrario, no va a ser tramitable ni siquiera en sede por la vía del proceso único de ejecución. Ciertamente que el ejecutado no haya cumplido con el pago, de lo contrario ya no habría razón de que los efectos del laudo no se encuentran suspendidos, que es más o menos lo mismo. Voy a avanzar esto. Traigo para ustedes, les voy a mostrar un estudio pequeño que hemos hecho respecto de los procesos de ejecución de laudos en el año 2016, 2017 y lo que va del 2018. En el año 2016 se han interpuesto 225 demandas ejecutivas de ejecución del laudo. 2017, 250 y en lo que va del año 187. Esto lo voy a pasar rápido porque acá es un desglosado en dónde están ese número de ingresos por juzgados comerciales, que son 17. Esto es igualmente respecto al 2017. Los números genéricos ya lo hemos visto. El tiempo no nos da para poder ver cada juzgado cuánto está conociendo. Y en cuanto a las salas comerciales, ya es donde vemos las apelaciones. La primera sala comercial ha visto 39 expedientes en el 2016, la segunda ha visto 25. Acá. Esa es la composición más o menos de lo que venimos conociendo. Esta es la cantidad de expedientes que se han conocido en segunda instancia, las salas comerciales, y este es el universo. El color oscuro son los principales que han sido apelados, todo lo demás son incidentes, es decir, son autos que han subido en apelación. Y vemos pues que hay un problema ahí en la ejecución, la litigiosidad o la complejidad que los propios abogados a veces fomentamos, ¿no? Lamentablemente, la doctora, nos faltan dos exposiciones que ya he conversado con los doctores que faltan y en realidad son muy breves porque se va a analizar la normativa registral para la inscripción del laudo arbitral. Creo que por la hora misma ya no vamos a seguir con la manera como habíamos pactado, que era las preguntas puntuales a cada uno de ustedes, sino que de repente en la presentación que vayas a hacer, Jorge Ortiz, tengo entendido que hay una norma que es la 30.313 que marca de repente un antes y un después y podrías introducir sobre qué trata solo para efectos de esta mesa, sobre qué trata, saber si antes de esta norma había la posibilidad de poder dejar sin efecto una inscripción como consecuencia de un laudo arbitral, asimismo poder indicarnos si existe un precedente de observancia obligatoria sobre las calificaciones de los laudos, eso es importante, y de repente tu punto de vista sobre qué ha pasado con esta calificación de los laudos para que puedan ser inscritos. Y no sé si alguna otra idea pudieras aportar. Yo te agradecería que lamentablemente lo podamos hacer en un tiempo corto. Sí, buenas noches. Es muy puntual. Hace
40 años. A esto, antes de entrar a una fiesta, le hubiéramos llamado "te tocó bailar con la más fea". Entonces, hoy en día estamos en otro mundo, pero la verdad que el dicho no ha perdido peso. Concreto, ¿se puede dejar sin efecto una inscripción por laudo arbitral? Sí. Y esta es una forma que no necesitaba de la ley 30.313. La ley 30.313 ha sido un tremendo cuento. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que, por ejemplo, el Tribunal Registral en el año 2009, la 30.313 del 2015, en el año 2009 ya lo había dicho. En un caso concreto, el laudo arbitral, que una registradora calificó mal, el Tribunal Registral le quitó la alfombra a la registradora y le dijo: un laudo arbitral puede dejar sin efecto una inscripción. Y eso por el poder que tenía el laudo desde la creación de la justicia arbitral. Entonces, esto de que con la 30.313 hoy podemos dejar sin efecto una inscripción vía laudo arbitral es mentira. Desde el año 2009 ya se podía hacer. Punto 1. Punto 2. ¿Existen precedentes de observancia obligatoria para la calificación de laudos arbitrales? El tema también es muy concreto. Existieron. El Pleno 99 del Tribunal Registral aprobó uno y el Pleno 122 lo dejó sin efecto textualmente. ¿Y esto qué significa? Significa que lamentablemente, una vez más en el país, actuamos reaccionando frente a un hecho concreto. ¿Y por qué digo reaccionando frente a un hecho concreto? Porque en ese momento estaba de moda el señor Orellana. Pareciera que en el Perú estamos últimamente de moda, de delincuente en delincuente. En ese momento el delincuente de moda era Orellana. Y entonces frente a Orellana corrieron y dijeron: hay que dejar sin efecto el precedente de observancia obligatoria. Listo. ¿Qué hacemos? Nos reunimos todos y se acabó. Ya no hay precedente de observancia obligatoria. Y eso es una debilidad. Porque la calificación registral de documentos judiciales, la de justicia de paz, la de documentos administrativos, sí tienen precedente de observancia obligatoria de calificación. Y en el mundo del arbitraje nos hemos quedado sin precedente de observancia obligatoria. Punto 2. Punto 3. La 30.313 trajo una novedad sumamente interesante, que en el artículo 6 dijo: la decisión arbitral queda sujeta a las normas que SUNAR pueda dictar con respecto al principio de titulación pública auténtica. O sea, más claro, lo que estaba diciendo era que un laudo iba a pasar por lo que SUNAR quisiera regular. Y en ese escenario, SUNAR sale al frente. Estoy hablando del 2015, y hago el deslinde porque Juanito recién está en la superintendencia y además pensamos igual en lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y se dicta una resolución de superintendencia por medio de la cual se dice concretamente que el laudo arbitral tiene que ser protocolizado por un notario. Eso lo dijo una resolución de superintendencia, pero fue muy gracioso, porque la resolución de superintendencia no podía modificar el 2010 del Código Civil, pero se dijo. Y después se dieron cuenta del tema y entonces se dictó el decreto legislativo 1231, si mal no recuerdo, no, perdón, 1232. ¿Y qué dijo el decreto legislativo 1232? Perdónenme que lo corrobore, nada más. Sí, el 1232 dijo: voy a modificar el artículo 65 de la ley del notariado. ¿Y qué decía el artículo 65 de la ley del notariado? Contenido del acta de protocolización. O sea, le estaban diciendo al notario, y a la ley del notariado se lo había dicho, qué debe contener el acta de protocolización. Y le agregaron el literal F. ¿Qué dice el literal F? Está vigente hasta el día de hoy. Tratándose de la protocolización de laudos arbitrales, eso que la 30.313 ya había advertido al mejor estilo de García Márquez, es decir, crónica de una muerte anunciada, le dijo: tratándose de la protocolización de laudos arbitrales, deberá requerirse la comparecencia del árbitro o uno de ellos designados por el tribunal arbitral. Más claro, ¿qué ha pasado en el fondo con el laudo arbitral en su acceso al registro con respecto al título válido? Lo que ha pasado es que el laudo arbitral, que viene de la justicia privada, que genera un documento privado, hoy tiene que ser protocolizado ante un notario. Entonces, ¿qué ha terminado sucediendo? Se ha desnaturalizado el laudo arbitral en su acceso al registro. Así de fácil. Y esto no hay que romperse en la cabeza. Y en la calificación registral se vendió también una vez más el fenómeno Orellana y se dijo: hemos derogado el artículo 9 de la ley del reglamento de inscripciones del registro de predios que permitía no calificar los laudos arbitrales. Perdónenme, pero en la resolución de superintendencia que dijo eso, copia textualmente
el artículo 9, o sea, lo dejó sin efecto el 9, y a dónde llevaron los requisitos de no calificar laudos arbitrales. Y esto merece mayor discusión, por favor. No, lo llevó al Reglamento General de los Registros Públicos. Entonces lo sacó del 9 y lo llevó al Reglamento General. Ahora está en el Reglamento General. Eso es un poco la historia en pocas palabras. Gracias. Entonces, Juan José, viendo ahora sí los lineamientos o perspectiva de la institución de registros públicos respecto a la inscripción del laudo, sí sería interesante que puedas retomar el tema de la protocolización notarial para saber si desde tu punto de vista esto le otorga una seguridad jurídica a la inscripción. Y por otro lado, también sería interesante saber desde tu punto de vista qué aspectos debe abordar una regulación registral respecto de los títulos que contengan los laudos, las decisiones arbitrales. Buenas noches. Voy a ser bastante puntual, no solo por la hora para poder llegar antes de medianoche a casa, sino porque el doctor Ortiz por lo menos baila con la más fea, pero yo me quedo sin bailar. Siento que has abordado todos los temas que yo quería abordar. Yo solamente quiero hacer un poco de repaso en el tratamiento del tema arbitral en sede arbitral. Y lo que observamos es una primera etapa de total ausencia normativa. O sea, hasta el año 2009, como bien ha referido el doctor Ortiz, no existió una regulación registral para definir cómo debería ingresar el título para la ejecución de un laudo. ¿Qué requisitos, qué formalidad, qué alcance de la calificación? Nada, cero. Existieron algunos casos, muy pocos es verdad, porque, como decía la doctora Ana María Arrarte, el concepto del arbitraje está orientado hacia discusiones de mayor nivel, ¿no? De mayor calibre. Entonces los debates sobre temas inscribibles, menudos, rara vez recurrían a la vía arbitral. Sin embargo, en 2009 se incurre en esta novedad, ¿no? Regular la forma en que debía ingresar el título arbitral al registro, ¿no? La formalidad fue una copia certificada y se determinaron algunos alcances generales para evitar la invasión de la calificación registral en la competencia del tribunal arbitral. Esto en realidad fue suficiente, fue una apertura, fue una invitación a que los títulos de naturaleza arbitral ingresen al registro. Como bien ha dicho el doctor Ortiz, existió primero un acuerdo plenario y luego un precedente de observancia obligatoria. La diferencia ustedes la conocen, ¿no? El acuerdo plenario no tiene efecto vinculante para todas las instancias registrales, pero sí para el propio tribunal, porque se aprueban solamente por mayoría simple. El precedente de observancia obligatoria tiene naturaleza vinculante para todas las instancias y se aprueban por mayoría calificada. ¿Y qué dijo el tribunal? Dijo eso, ¿no? El tribunal arbitral tiene competencia incluso para decidir, ¿no?, quiénes son incorporados a los alcances de la decisión arbitral. Viene lo que todos hemos visto, viene el temor, llega el miedo, sucedió algo terrible, ¿no? O sea, se mal utilizó el tema de los laudos, como se mal utilizó el sistema judicial, el sistema concursal, se corrompieron todos los mecanismos legales por un uso irregular, más que irregular, delictivo, y aprovechando la debilidad del sistema legal. Entonces, ¿esto qué provocó? Un pánico, ¿no? Y este pánico se convierte en, si ya teníamos una ventana, la cerramos. Y la cerramos a tal punto que nos da temor. ¿Cuál es la consecuencia, para no extenderme mucho? Que la posición del funcionario administrativo que califica, obviamente, subjetivamente tiende a no inscribir. ¿Y esto por qué? Porque la misma normativa nos cierra la posibilidad. Contestando a la pregunta que me hace Laura, la decisión de protocolizar el laudo efectivamente rompe la naturaleza del instrumento arbitral. ¿Pero por qué? Porque quiere determinarse una responsabilidad. El árbitro que suscribe la protocolización asume la responsabilidad de la necesidad. Porque antes no ocurría eso, ¿no? Se presentaba la copia certificada de un instrumento privado y ahí nadie asumía responsabilidad. Pero lo que se quiere hacer es que alguien asuma responsabilidad.
¿Y qué es lo que hace el registro? Determina una formalidad, en este caso la protocolización. Se ha establecido así y ese es el único mecanismo que se puede admitir. ¿Qué es lo que hace el registro o el registrador con ese instrumento presentado? Lo que hace es calificar. Y para calificar, ¿qué le ha dicho la norma? Le ha dicho, tú no puedes calificar si no consta el consentimiento de una parte que no firmó. Y habla de suscripción, y la suscripción suena a documento. Como nosotros leemos la ley de arbitraje, encontramos que el sometimiento a la vía arbitral no solamente de manera expresa, mediante suscripción, puede ser incluso tácita, ¿no? Puede celebrarse mediante el intercambio de correos electrónicos o con la simple presentación de la demanda arbitral y la contestación sin negar la competencia arbitral. Entonces estamos ante un problema operativo y el problema operativo se va a resolver, como ha debido resolverse siempre, mediante pronunciamientos de alcance general. Mi impresión es que la regulación registral ahora debe salir del temor, del miedo, ¿no? Debemos romper ese esquema, debemos regresar a la naturaleza propia del arbitraje. Los laudos deben ingresar, los laudos deben cancelar recintos arbitrales, por supuesto, yo no le veo ningún problema. Ese debería ser el mecanismo que siempre se adoptó. Y existe una serie de decisiones, por ejemplo, la decisión que es un mandato legal de cuando exista un asunto controvertido que versa sobre derechos inscribibles, dice la norma que el tribunal debe, no puede, sino debe comunicar esto al registro para que se inscriba la existencia del debate arbitral, para prevenir, para cautelar los efectos del laudo que se emitirá posteriormente, para evitar lo que se ordena, ¿no? Es tercerizar. O sea, que el laudo no sea inútil. Sin embargo, como esta norma no ha sido desarrollada en una disposición registral, lo que hacen los registradores es ponerle candado, ¿no? Entonces, mi perspectiva es que debemos retomar la confianza en el sistema de arbitraje, que debemos nuevamente repensar los mecanismos de acceso de las decisiones arbitrales en el registro y debemos fortalecerlo. Hace un momento, cuando estábamos esperando nuestro ingreso, estábamos coordinando, ¿no? Porque la Universidad Católica va a ser la primera institución arbitral que va a celebrar un convenio con la Superintendencia de Registros Públicos para poder tener medidas de control y de seguridad, que es lo que no se ha hecho nunca. Muchísimas gracias a todos y a ustedes por habernos acompañado hasta el final.